astele.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar del presupuesto que se presentó y sobre lo que viene para el 2020. Y antes de eso voy a tener el gusto de presentar a una colaboradora. Jambon, gracias por estar aquí y vamos a platicar con ella. También maestro Reinaldo Nava, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Antes ha estado con nosotros, igual que Mauricio Mobarak, de la UCCS. Gracias. Contadores especialistas y sobre todo grandes amigos de Astele. Es un honor para mí. ¿Qué puedo decir de Vicente Justiz? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Tú siempre con la visión importante y a veces inquietante de lo que viene. Y finalmente Antonio Castro. Antonio, gracias por estar aquí. Gracias. Ahora sí, vienen muchas cosas interesantes, hay muchas especulaciones de lo que viene, pero qué mejor que preguntar a los especialistas. Maestro Reinaldo Nava, platíquenos, ¿qué viene en este presupuesto que se presentó? Bueno, en este presupuesto, básicamente, de acuerdo a la campaña que hizo nuestro señor presidente, de alguna manera, los aspectos sociales, los programas que podríamos decir íconos en esto, como ayuda a adultos mayores, creando futuro, y así como eso, varios más, ¿sí? Reforzar la agricultura, etcétera. Todos estos programas, él ofreció dar los recursos necesarios para que fueran, operados. Y operados directamente desde las oficinas centrales, ¿a quién debe recibir el beneficio? ¿Sí? Ese es el cambio que hubo en relación al sexenio anterior. La otra, sus programas de inversión. El programa de inversión más importante es el de las empresas productivas, como es el caso de ¿qué? De Pemex y sus empresas, ¿sí? Recibe este gobierno una plataforma de producción de un poquito más de 1.600.000 barriles. Se espera terminar este año de 2019 con una producción que de casi 2.750 barriles diarios de producción. Y en el 20 llegar hasta el 1.900.000. Bien, otro de los proyectos importantes es el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México, como ustedes saben, fue cancelado el que fue propuesto por el gobierno anterior. ¿Por qué? No vamos a discutir porque eso no es de mi materia. Pero aquí, según las estimaciones, nos vamos a ahorrar más de 100,000 millones de pesos con el nuevo aeropuerto ¿de qué? De Santa Lucía. Otro proyecto importante es la refinería de Dos Bocas. Aquí tiene una característica especial, ¿sí? En Dos Bocas llega casi todo el petróleo que se produce o se importa, ¿sí? Y el gas. Entonces realmente tenemos los espacios necesarios y lo único que falta es hacer la refinería. E inclusive ya se tiene, aparentemente, no soy muy bien enterado de si ya todos los campesinos están de acuerdo en eso. El otro proyecto, el tren transísmico, que eso de alguna manera va a producir unos grandes beneficios, que de alguna forma va a evitar que se dé la vuelta hasta Panamá, ¿sí? Y además, cruzar a Panamá lleva a veces hasta días. En cambio, con ese ferrocarril transísmico, el ferrocarril en media hora ya está en
Veracruz, de Oaxaca a Veracruz, de tal manera que se ahorra en tiempo y en dinero. Por eso hace atractivo este presupuesto. Cabe mencionar que este proyecto fue hecho por Porfirio Díaz, ¿sí? De alguna manera ya está trazada la vía, nada más que antes se usaban trenes de juguete, o sea, de vía angosta, ahora hay que ampliarlo. ¿Sí? El otro, el Tren Maya, ¿sí? Que realmente va a provocar una detonación del turismo porque va a presentar esas bellezas que tiene el sureste, ¿sí? Y muchas de estas cosas ya están hechas. Lo único que hay que crear es la infraestructura. Ya había un tren también desde la época remota, claro que nada más era para arrastrar el Enequén, pero ahora va a tratar de tocar todos los estados que tienen esa belleza de ser arqueológicas, naturales y de muchos otros tipos. Por ejemplo, hay un lugar sensacional, no sé si lo conozcan, el Río Secreto. Dicen que tiene más o menos 180 kilómetros de largo por otro tanto de ancho. Y uno puede entrar a él y ver esas hermosuras que antes nada más podíamos ver en Cacahuamilpa y algunos otros lugares. Y esos lugares están escondidos y ahora hay que darles, ¿qué? Hacerlos del conocimiento para que la gente lo visite. Por ejemplo, Río Escondido, la mayor parte de la gente que los visita son extranjeros. Desgraciadamente los mexicanos no le hacemos caso a esas bellezas. Y así como eso hay otros pequeños proyectos que considero que en este momento omitiremos. Perfecto. Ya no sé si quieres ahorita comentar lo que se refiere a política social que habías preparado, o si quieres ya vamos a lo del impacto económico. Sí me gustaría, yo soy licenciada en trabajo social, su servidora, no soy como ustedes que son fiscalistas y a la vez tienen la materia de derecho, pero yo humildemente siempre doy como un sentido figurado de la realidad a lo figurativo. Por ejemplo, yo en la política digo, si tú comparas a una relación amorosa, se dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En la situación política yo me voy y digo que cuando el incumplimiento de los políticos, del gobierno, entran por la puerta, la credibilidad sale por la ventana. Y en ese sentido, qué bueno que lo citas. Le pregunto, maestro, antes de pasar a lo que es el efecto económico, ¿realmente en este momento son prioritarios esos 3 proyectos para el desarrollo económico de lo que viene en México? Buen punto. Ya. Yo creo que sí. Primero, necesitamos del petróleo para no estarlo comprando a los precios que lo estamos comprando y echar a andar a esas refinerías que tenemos trabajando a menos del 40%. Eso evitaría la importación ¿de qué? De gasolinas. Y evitaría, además, que el robo o el huachicoleo, como le llaman, disminuya a cero. Son buenas intenciones. Excelente. Son buenas intenciones. Mucho de lo importado viene ¿de qué? De Estados Unidos. Y tiene que pasar por una serie de gasoductos. Y como se manejó en las noticias, yo no puedo decir que esto sea tan cierto, pero parece que hay evidencia real, que las gasolinas y el petróleo crudo se vendían en alta mar. Lo que importaba a México se vendía en alta mar. Nunca llegaba a México y las cuentas avanzaban. Se dice que en este momento son aproximadamente más de 50,000 millones de pesos, ¿sí? Y que se espera que para fin de año sean una cantidad extraordinaria, lo que ha dejado de pagar México por importar menos combustible. Se maneja que no hay petróleo, que no hay gas, eso entre comillas. ¿Por qué? Porque no quisiera hablar mal ni de los gasolineros ni de los gaseros, pero algo está pasando ahí, ¿sí? El precio no se ha modificado, a pesar que ha disminuido el precio internacional de los hidrocarburos de manera general en todo el mundo.
Perfecto. ¿Sí? Y si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo primero sí me gustaría que me platicaran. Ya tenemos el contexto. Me gustaría que me platicaran Reinaldo, que Antonio y Mauricio, cuál va a ser realmente el texto que se presentó y realmente cómo nos va a afectar a nosotros como sociedad mexicana, para bien o para mal. Si les parece, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y nuevamente, ahora sí que ya tuvimos el contexto en la primera parte de este programa. Sí me gustaría hablar del texto. En este sentido, Vicente, ¿qué nos puedes decir de todas las modificaciones que se van a hacer en materia legislativa a efecto de dinamizar la economía y sobre todo la fiscalización? Bueno, primero hay que considerar que este paquete económico en sí no trae la idea de buscar una recaudación, sino que este paquete económico está cuidando la austeridad, el no gasto. Eso hace que el crecimiento sea 2.42, que es lo que estiman que realmente se puede dar. Pero se puede dar dependiendo
de la acción recaudatoria. De ahí me lanzo a la cuestión de la fiscalización. ¿Qué sucede? Ya no era posible estar aumentando gravámenes, sino lo que se buscaba era mejor recaudación, para no censurar ni descarbarle más a los contribuyentes cautivos que ya lo están exprimiendo cada vez más y la gente informal no cubre. Entonces la única manera era buscar una fiscalización. Esa fiscalización consiste en cerrar cada vez más puertas a la evasión fiscal, más cerrarle puertas inclusive a investigar con mayor profundidad a tanto se ha divulgado a los factureros. Ha consistido también en, de alguna manera, el mayor cruce de información, inclusive los tratados. Antes hablábamos de doble tributación, o hablamos de doble tributación y de fiscalización y de comunicación con los demás países para evitar la evasión fiscal. Entonces, desde ahí ya entra. Ahora, ya en aspectos específicos, podríamos identificar varios puntos que podría yo darles como ejemplo. El primero, ¿de qué manera podríamos controlar a gente que no pagaba impuestos, llegándole con una obligatoriedad de carácter de retención a un tercero? El ejemplo que ponía yo hace un rato tras bambalinas era de que, por ejemplo, en los juicios de arrendamiento se le iba a obligar al juez que no autorizara o que no cediera la ejecución del cobro si no se le presentaban los FDI. Ahí posiblemente haya inconformidad de los jueces porque van a tener una responsabilidad, posiblemente se amparen, eso ya veremos qué sucede, pero esa es una intención. La otra intención, se ha visto que hay muchas estrategias fiscales que que se han soltado en el mercado, entre ellas algunas en el marco de la legalidad y otras, pues de alguna manera, disfrazando legalidad y haciendo operaciones inexistentes. De ese sentido, se generan dos cosas. Número uno, la existencia de los factureros en dos versiones. El que hace operaciones inexistentes y el que de plano ni existe. Y por otro lado, tenemos las operaciones de estrategias que legalmente se constituyen en un proceso de diseño dentro del marco de la legalidad, pero como a sabiendas que existen, uno de los objetivos de la reforma es que se pretenda pedirles a los asesores fiscales que de alguna manera informen de las estrategias y qué beneficio de esas estrategias va a obtener el cliente. Quiero ver que eso suceda. Excelente. Esperemos. Antonio, ¿qué me puedes comentar? ¿Qué nos puedes comentar? Pues digo, en línea con la promesa en campaña del nuevo gobierno de no imponer nuevos gravámenes, está esa promesa que se está cumpliendo por una parte, pero también por otra parte están las necesidades de recaudación. Y en ese contexto lo que hace la autoridad, digo, de alguna manera, o lo que hace esta propuesta de manera audaz, digámoslo, es ampliar la base. Es decir, ahorita con esta reforma hay dos grandes sectores de la población o de los sectores económicos que se van a ver muy afectados con este tema. El primero de ellos es la economía digital y el segundo de ellos es el de la venta a través de catálogos, la venta minorista, que las empresas utilizaban a todo el sector amas de casa principalmente, multinivel, el esquema multinivel es el que ahorita va a estar también grabado. Ya estos esquemas de alguna manera ya habían venido operando a lo largo de este año y el de multinivel de algunos años anteriores, y ahora se está elevando a ley, porque antes estaba a nivel de reglas, se eleva a ley y se ponen ya condiciones para que estas personas también tributen. Ojo, las personas que van a tributar no son solamente las plataformas, sino la reforma va dirigida hacia las personas que ejercen el comercio a través de las plataformas. Digamos, el operario, el conductor de Uber,
Comida para la que llevar lleva a casa. que lleva la comida, el ama de casa que va y vende por catálogo. Ellas son las personas que se van a ver impactadas. Sí. Y Mauricio pregunta, ¿la economía formal va a estar atada, va a estar muy fiscalizada? ¿Qué pasa con la economía informal y qué otros datos tienes? Bueno, pues la economía informal en México, como saben, se habla de un 25, un 30% de la economía que es informal, y se habla incluso de un 50% de personal ocupado en la economía informal, y pues esa es la que pienso que quieren meter al sistema, ¿no? No va a estar fácil, no va a estar nada fácil. Yo creo que esto va a tomar muchos años en que puedan lograr eso, pero bueno, se ve con buenos ojos que todos paguen, ¿no? Porque esa es mucho la queja del empleado, por ejemplo, el ciudadano de a pie que siempre hemos comentado tú y yo, ¿verdad? Que el que está empleado, pues le retienen y ya, y no puede deducir nada. Y en cambio el que está en la calle, inclusive se habla mucho en el centro, aquí en la Ciudad de México, que hay comerciantes con negocio que ponen un puesto de ambulante, porque les conviene más, claro. Lo ponen afuerita del suyo, y ya ese no se reporta, no se factura, no hay CFDI, no hay nada. Entonces, mucho que se habla ahora esto de la 4T. La 4T no la puede hacer una persona, la tendríamos que hacer todos. Y yo creo que lo que está tratando de demostrar el gobierno es que ya no se roba el dinero, ¿no? Eso es lo que pasaba siempre en todos los gobiernos, y está tratando de motivarnos a todos a que pagar impuestos va a traer algo bueno, ¿no? Entonces, pues en ese sentido la economía informal tendría que entrar al sistema, ver que... Pero, de hecho, vengo de una reunión donde hablábamos de eso, de que para hacer eso, tienen que ponerles un beneficio. O sea, nadie va a entrar a un sistema si no tiene un beneficio, ¿no? En alguna manera se quiso hacer con el RIF, eso dejo que Vicente lo explique más, Juan Antonio. Con el RIF se quiso hacer eso, decir, vas a tener seguro social, por ejemplo, ¿no? Vas a tener Afore. Entonces, ese es el gran reto, demostrar que no hay corrupción, que no se roban el dinero, que lo ejercen bien, y por otro lado, que hay un beneficio, para que yo, que soy ambulante, formalizarme de alguna manera, si no, ¿por qué me voy a formalizar? Y cuando hablan de economía informal se habla mucho del ambulante. No, yo me preocupa más los que están arriba de los ambulantes, los contrabandistas, los que roban mercancía en las carreteras, en fin, toda esa red, corrupción, narcotráfico, prostitución y todo. Es una mafia tremenda que de verdad todo debería legalizarse, de verdad, todo, para que realmente la gente diga, sí quiero pagar impuestos. Hablábamos en esta reunión de la que vengo ahorita, se habla mucho de que el porcentaje que recauda México del PIB es muy bajo, ¿no? Aquí los fiscalistas. 12-13%. Que porque hay ¿Cuánto? países... 12 o 13%. 12 o 13%. Ajá, si es muy bajo lo que recauda México, yo te diría que es muy alto. Porque si tú te vas, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo que tengo muy claro, fui hace poco, Hong Kong, la tasa de impuestos sobre la renta es 15%. Entonces no somos competitivos con la economía más importante de este planeta hoy en día, ¿no? Entonces, si queremos competir con eso, no es bajar impuestos, es que paguen todos, lo que tú dijiste, la economía informal, la formal, que tampoco tenga tantas estrategias, como dice Vicente, y que entonces se pueda, al revés, es bajarlos. No sé si me explico, sí. O sea, si lo que quieren es aumentarlos, la gente no va a querer, no va a creer en eso. Perfecto. Antes de irnos, Jan, ¿quieres hacer una pregunta para cuando regresen nos contesten? Rapidito, yo vi un dato positivo para el gobierno, que se dice que se va a recortar un 44% en la presidencia y se va a ir destinado hacia los integrantes de Sedena, como son cabos, sargentos, tenientes, coroneles. A mí se me hace un acto muy, muy positivo por parte de nuestro actual gobernador Andrés Manuel López Obrador. O sea, es muy positivo porque se da por los sueldos tan bajos la delincuencia organizada, que llegan y pagan. Entonces, de esta manera, al ellos tener un sueldo digno, es más coherente y más honorable que sirvan haciendo la rectitud como tal y como le indica nuestro presidente. Perfecto. Y con esa pausa, entonces, con esa pregunta, al volver de la pausa les preguntaría, esos ahorros que se están generando, como es en este caso presidente, etcétera, ¿qué tanto va a influir
en la seguridad de los mexicanos. No me respondan ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Yo quisiera comentar algo. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, perdón, antes de contestar la pregunta, Reinaldo, querías hacer una precisión. ¿Cuál era? Sí, a mí me interesa mucho hablar que para aumentar los recursos del Estado, ¿sí?, debemos dejar de condonar y perdonar impuestos a las grandes empresas, ¿sí?, ya que en 2018 se perdonaron 380,000 millones de pesos. Eso elevaría la recaudación, si es que ya no se da. Que pudiese haber alguna empresa beneficiada por esto, pues es un poquito difícil, puesto que esto lo hizo el Congreso, okay, ¿sí?, no el presidente. Ahí sí no carguemos el muerto al presidente anterior. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, nada más. El gasto social, lo que se va a ahorrar el gobierno y que va a distribuirlo a la Guardia Nacional, decías, a la SEDEN, bueno, de alguna manera va a beneficiar en algo al clima de seguridad para los demás ciudadanos. Bueno, necesariamente ese movimiento tiene que
tiene que redundar en un beneficio. Si se está ahorrando este dinero, lo que pensamos es que se vaya a canalizar, no sé si directamente a un programa de seguridad. Sin embargo, el hecho de que se canalice a una actividad productiva o a una actividad de un programa social puede también beneficiar a la seguridad, es decir, bajas el nivel de desesperación social, digamos, de una manera, y generas más seguridad en términos generales para toda la sociedad. No sé si directamente vaya a haber un impacto, pero indirectamente pues es seguro que lo va a haber. ¿Y qué pasa con el clima de inversiones? ¿Qué me pueden decir? ¿Esta nueva legislación de alguna manera genera certidumbre para los inversionistas? Pues sí, o sea, más allá del tema económico, lo que estamos viendo es un modelo que continúa con las mismas bases que los anteriores. Entonces no hay un gran cambio de gobierno o un gran cambio de régimen. Entonces eso de alguna manera a los inversionistas pues les da tranquilidad. Hemos visto recientemente avisos de inversión, incluso tanto de inversionistas nacionales como de inversionistas internacionales. Es una buena señal de que las cosas pues van bien. Evidentemente hay sectores que van a estar más favorecidos u otros no tanto. Ahorita la vivienda es un sector que está retraído de alguna manera, pero se están fomentando algunos otros. O sea, esperamos que los movimientos que se están haciendo no espanten más a la inversión. Perfecto. Y Mauricio, ahora sí, lo que tú decías de tus CFDI, ¿qué pasa con los CFDI? ¿Cuál es la nueva aplicación de los CFDI? Más que nada, ¿cómo de alguna manera se va a exigir o se van a incrementar las formalidades? Bueno, el objetivo es que si ya existe una plataforma del SAT que está basando en el registro de los sellos digitales, pues entonces lo que están buscando es que en todas operaciones que se realicen ya esté de por medio un CFDI para que inmediatamente al segundo que emites el CFDI ya llegue a la autoridad. Todos sabemos que cuando emitimos un comprobante, un CFDI digital, prácticamente ese microsegundo llega primero al SAT y después llega la factura a tu cliente. Entonces el SAT ya tiene la captación de esa información. Y se le han escapado muchas, como hace un rato mencioné, en el caso de resoluciones en que hay un juicio de arrendamiento, pues se pagaba, ganaba hacer juicio, se pagaba en el dinero efectivo al arrendador y se iba muy feliz. No, pues ahora te pido el CFDI. Por otro lado está diciendo, voy a omitir ya las constancias, ya te las exigía, a pesar de que ya las tenía yo fuera de la idea, te las exijo. Ah, no, dice no. Se vuelve a retomar el hecho de que si ya emites CFDIs, ya no es necesario ni es obligatorio emitir una constancia de ingresos o de retenciones, porque el propio CFDI ya está. Y el CFDI se concentra también como un instrumento verificador, un instrumento que nace en los diferentes puntos de conexiones que yo le haría cruces que tiene el programa del SAT. De ahí se deriva el cuidado de aspectos como operaciones inexistentes. De ahí nos vamos a toda la operación inexistencia en base en dos elementos o dos acontecimientos. Las empresas fantasmas y aquellas que caen en un famoso artículo 69. Dentro del 69 que tú estabas interesada, Jean, platícanos un poquito más de ese artículo, ¿no? Mira, el 69 no es nuevo. Ha tenido unas aclaraciones muy particulares de tal manera que es un artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que hace referencia a las operaciones inexistentes. ¿Cuándo es una operación inexistente? Cuando el que emite un CFDI no ampara el concepto que pone en el CFDI. Ejemplo, si se va a dedicar a vender maquinaria, pues tiene que demostrar que tiene maquinaria, que tiene técnicos, que tiene infraestructura, que tiene personal, que en realidad existe y que a eso se dedica. Si omite o no encuadra en algunos de estos aspectos o no cumple con algunos, la autoridad puede presumir que está vendiendo una factura con un movimiento, con un producto que no tenía o un servicio que no podía dar. Es, por ejemplo, yo voy a decir que voy a instalar
material eléctrico en una empresa y resulta que ni personal tengo en el Seguro Social. Entonces no te creo que lo hayas hecho la instalación, más bien pienso que me vendiste una factura. Entonces 69 hace referencia a esa operación inexistente para que esté regulada y identificada, y de ahí, al caer en esa situación 69, estamos hablando de no solamente de operaciones inexistentes, estamos hablando, entrelazando tres leyes: la ley de extinción de dominio, las reformas en materia penal y obviamente la tipificación de los delitos fiscales en el 108 y 109 de código, para que si no te pesco por evasión, te pesco por administración fraudulenta, por dolo, hasta por narcotráfico, y de alguna manera te vinculo para poderte incautar o embargar o bien sancionar corporalmente con esa intimidación para buscar, pues ahora sí que erradicar todo lo que vendría siendo lo que hacía Mauricio, el narcotráfico, todo lo demás. Pues a veces se escapaban del narcotráfico y caían nada más en evasión fiscal. La evasión fiscal, si hacían una querella, pues había el perdón nada más pagando, y entonces al rato ya salía la persona. Entonces lo que buscan es enlazarlo con otras normas jurídicas que nos lleven a una sanción penal, y que de alguna manera los personajes que realmente hagan no solamente operaciones inexistentes, sino que caigan en otros actos delictivos, los puedan vincular con todo ese conjunto de normatividad, pero partiendo de ¿qué? De un concepto de que los identifiquemos. ¿Cómo vamos a, ahora lo más importante, ese 69, cómo lo vamos a acreditar positivamente? Para eso está lo que ahora está de moda, el compliance. El compliance nos va a dar dos elementos: un análisis de riesgos para ver cómo está el ente en su situación, y por otro lado, una correcta implantación de control interno. Con esos dos vínculos bien entrelazados, el 69 estará cubierto y no tendremos ningún riesgo con la autoridad. Y en el caso de que hubiera riesgo, pues tendremos herramientas para poder justificar, a lo mejor no en un juicio a un tribunal fiscal, en un acuerdo conclusivo lo podríamos hacer la aclaración, de tal manera que el 69 que me hacían referencia es determinar operaciones inexistentes, y la contraparte viene siendo el sustentarlo con un análisis de riesgos y con la implantación de un correcto sistema de control interno. Perfecto. Ya tengo una duda. Tú como ciudadano, o sea, somos ciudadanos, tenemos aquí a los expertos. ¿Qué les preguntarías? Bueno, primeramente, eso que dije de nuestro presidente gobernador no fue error, porque él gobierna mis ideales. Segunda, yo considero como en la rama de la psicología, sociología, como es la mía, yo soy licenciada en trabajo social, lo reitero, economía, derecho. Para saber algo futuro hay que irse primero al pasado, llegamos al presente y despegamos al futuro. Entonces, ¿quién me podría decir ustedes como fiscalistas cuál es el futuro del SAT en este gobierno? Ok, bueno, pero espérenme, ya nos están mandando pausa. Piénsenlo, ahora sí se los dejamos a que lo piensen y regresamos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Bueno, entonces ya hicieron la pregunta del futuro del SAT. ¿Quién me responde? Mauricio. Bueno, no quería Reinaldo tomarlo. A ver, adelante, Reinaldo. Sí, es que yo quería ver los aspectos de fiscalización, que de alguna manera van a apoyar la recaudación. Independientemente, también va a aumentar ¿qué? La inversión del gobierno. Eso se va a traducir y se va a poder cumplir con los proyectos sociales que se tienen. ¿Sí? Pero una cosa bien importante, el SAT y la Auditoría Superior de la Federación han estado trabajando en línea, ¿sí? Y están contratando expertos en ciencias de la información. Ya se firmaron los convenios para que en segundos tengas e identifiques el origen de un ingreso o identifiques el origen de una inversión o identifiques dónde fue canalizado y si realmente se aplicó donde debería aplicarse. Eso me parece extraordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma las leyes establecen que todos debemos informar. Los particulares vamos por el SAT y los demás vamos ya sea por la Secretaría de la Función Pública o por el SAT, ¿sí? Perfecto. Y ahora sí, Mauricio, hay algo que me llama mucho la atención. Tú coordinas, tú diriges la UCCS. Sí. Con lo que hemos visto, este pequeño panorama de lo que viene, ¿qué sigue desde tu perspectiva para los profesionales, para los gremios de profesionales y sobre todo, qué podemos hacer nosotros como particulares para decirle a la autoridad, oye, quizás esto sea un exceso, quizás tengas que fortalecer eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se escucha nuestra voz? Bueno, primero los profesionales, viene un momento, bueno, para decirlo positivamente, retador, ¿no? O sea, viene un momento retador donde tenemos que transformarnos totalmente. Por ejemplo, el contador que hablamos mucho de esto, ya no va a ser el tenedor de libros, no es el auditor tampoco, sino que tiene que volverse un asesor, ¿ok? Pero en muchas materias. En la materia fiscal, de hecho vengo de una reunión donde hablamos de eso, en la materia fiscal a muchos les puede, digamos, dar un poco de preocupación o miedo. Porque ahora, no sé si lo va a comentar Vicente, el asesor fiscal se va a tener que, no sé si lo van a sacar como una certificación, ¿verdad? Probablemente va a tener que capacitarse y va a haber un registro de esos asesores y a quién asesoraste y cuánto le ahorraste y qué estrategia le diste. Entonces, en ese punto, solamente los que están muy sólidos, los que hacen una buena asesoría, es decir, los que lo hacen de acuerdo a la ley, van a prevalecer, ¿sí? Los que estaban tomando estrategias no muy dentro del que está establecido, pues van a tener que pensar dos veces a qué se van a dedicar, ¿ok? Pero fuera de lo fiscal, la asesoría va a tener que ser mucho más grande. Y te comento que vengo de esa reunión donde decíamos, bueno, en realidad nuestra función debe ser
apoyar el emprendedurismo, que tú estás muy metido en eso. Es decir, apoyar a que las empresas puedan crecer aquí en México y fuera de México. Volvemos a ese punto de siempre. Aquí siempre estamos acostumbrados a importar tecnología, materiales e ideas. Hay que hacerlo al revés. O sea, lo que tenemos que hacer los profesionales es llevar de aquí al mundo las cosas. Aquí hay mucha inventiva, hay mucha creatividad, hay mucho esfuerzo por el trabajo, hay mucha inteligencia. No lo hemos aprovechado. Ahora, del otro que decías, bueno, yo quiero verlo positivamente. Hay mucha gente que no lo está viendo positivamente, todo esto, y que piensan que es terrorismo fiscal y todo. Bueno, vamos a ver lo positivo. Lo positivo es que se va a gastar mejor el dinero, la austeridad que comenta Juan Antonio, y que entonces la gente va a querer pagar impuestos. Y si va a pagar impuestos, esto va a detonar la inversión. Hay mucho conflicto en decir la inversión pública y la privada, la izquierda y la derecha, todo ese cuento de siempre. Y no, los grandes proyectos se hacen entre los dos, el sector público y el sector privado. O sea, no se puede hacer un gran proyecto si no participan los dos. Entonces, ¿qué pueden hacer los empresarios? Participar. O sea, lejos de alejarse o quejarse, es participar. Yo creo que es eso. Y el gran reto, y eso es mensaje nada más así parroquial para el gobierno, es que nunca baje la guardia. O sea, que realmente demuestre que toda esta idea que se está planteando es real, que se lleva a cabo, que si se va a cobrar más impuestos, que no va a haber condonaciones, que no va a haber esto, no va a haber el otro, que también el gobierno está a la altura de eso, ¿no? Ahorita hablaban del ahorro en presidencia, a mí me gustaría el ahorro en los partidos políticos. Claro. O sea, claro. Sí, o sea, es un gasto excesivo. Si ya se bajaron todos, y las cámaras de diputados y de senadores, y quitar los plurinominales, ideas que se han dicho durante 50 años y nunca se han hecho. Yo creo que eso es lo que tienen que apretar ahorita. Si van a apretar al sector empresarial, y no apretar, sino hacerlo cumplir, pues también del otro lado, los empresarios tienen que pedir, o sea, demostrarlo y pedirlo, ¿no? Excelente. Bueno, estamos por irnos, pero un punto ahí, adelante, Vicente. Partiendo de lo que dijo Mauricio, que creo que es muy importante. Si analizan la reforma al código y al impuesto sobre la renta, hay una palabrita nueva que se llama caracterización. ¿Cómo? Caracterización. ¿Qué va a pasar con qué se refiere eso? Lo que dijiste, no nada más los asesores deben de hacerlo conforme a la ley. Ajá. No nada más. No. Además de eso, deben de demostrarse que lo que hizo el contribuyente tuvo una razón de negocios. Ajá. Porque si no tiene una razón de negocios, le van a revertir con el efecto como si no se hubiera realizado. Wow. Y va a pagar el impuesto. Porque al final de cuentas lo que buscamos es de que si hay una acción que obtiene un beneficio fiscal es porque fue consecuencia necesaria de una razón de negocios, no nada más por una asesoría perfecta conforme a la ley, porque esa te la pueden revertir. Esa es la propuesta. Excelente, bueno, estamos por irnos nada más. Finalmente, Juan Antonio, platícanos, ¿qué nos puedes decir ya para concluir? Las reformas vienen orientadas a ampliar la base. Yo creo que hay que estar atentos todos cómo nos va a pegar. Yo creo que esta ampliación de la base es justa porque es lo que siempre queremos, ¿no? Que no paguemos siempre los mismos, sino que también se amplifique. Esa parte es lo que yo rescato o lo que más rescato de esta reforma. Finalmente, Reinaldo, gasto social, se crea un presupuesto con vista social. ¿Es tan diferente de los que han habido antes? Probablemente en esencia no, pero el mecanismo a través del cual se otorgan, hay mayor transparencia. Y al haber mayor transparencia, seguramente sí está recibiendo a quien va dirigido ese beneficio, ¿sí? Por ejemplo, yo soy adulto mayor, valga la expresión. A mí me llevaron, me llevaron a casa mi tarjeta para que yo pudiese recibir el apoyo. Tomaron mis datos, vieron dónde vivía, etcétera, etcétera. Y eso mismo está sucediendo en el campo. Yo venía de Atizapán, estaba exiliado allá por lo del sismo, ¿sí? Y vi cómo de casa por casa van, te toman tu fotografía y te entregan tu credencial. Eso le da, ¿qué? Transparencia. Otra de las cosas, la agricultura se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vi al ejidatario Slim, ¿sí? Si tú vienes de Atlacomulco para Toluca,
encontrarás, no sé, 60, 70, 80, 1000 hectáreas que pertenecen a Slim. Y tú sabes que en ese sector no se paga impuestos. Pero además, la agricultura que se siembra es agricultura para exportar. Perfecto, ¿sí? Bueno, ya nos tenemos que ir. Ya, muchísimas gracias por Muchas estar. gracias Mauricio, por invitarme. Reinal, pues, ¿qué puedo decir, Vicente? Ustedes dos me deben una conversación más fuerte de los impuestos. Y a ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv